Amigos televidentes, reciban un cordial saludo. Hoy una vez más en Renovando tu Corazón. Juan David, ¿qué tal? Pablo, un saludo muy especial a todos ustedes televidentes. Un saludo muy especial en este nuevo programa, en esta nueva misión de Renovando tu Corazón. Contentos de poder estar acá nuevamente, que el Señor nos regale la gracia, la bendición de estarnos dirigiendo nuevamente a ustedes en este programa, en este espacio de servicio para que todos nosotros podamos crecer en el crecimiento y en esta formación dentro de la Iglesia Católica. Así es, Juan David. Hoy, queridos televidentes, tenemos para ustedes preparados un programa muy especial. Vamos a hablar a lo largo de este programa de el carisma de lenguas. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán esto qué es, de qué se trata, de qué van a hablar. Pues hablar del carisma de lenguas, queridos televidentes, es hablar de una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y es un tema que, aunque resulta de pronto un poquito complicado explicarlo, también resulta un poquito complejo entenderlo. Pero vamos a hacerlo de la manera más simple, de la manera más sencilla, basándonos en lo que dice la Sagrada Escritura y a partir de nuestra experiencia personal en lo que es la renovación católica carismática. Juan David, de carisma de lenguas, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes de acuerdo al fundamento bíblico que encontramos de manera especial en el Nuevo Testamento? Pablo, antes de pronto de dirigirme exactamente al carisma de lenguas, pues tenemos que decir que un carisma es una gracia, un regalo de Dios, del Espíritu Santo, que le regala a la iglesia, nosotros los fieles, a los sacerdotes, a los religiosas, a cualquier persona que pertenezca a la iglesia para su crecimiento y para el servicio dentro de la iglesia. Hablando ya más puntual, Pablo, entonces, del carisma de lenguas, pues dirijámonos inicialmente a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26. Allí puntualmente Pablo, en esta carta que le envía al pueblo de los romanos, pues expresa de que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, y nos ayuda a dirigir una oración que nosotros no sabemos dirigir, que nosotros no sabemos decir, que porque nosotros muchas veces no sabemos pedir al Señor, y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda a dirigirle esa oración, a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón a Dios, con palabras inefables, o sea, con palabras que nosotros no podemos explicar. Nos podemos dirigir también, Pablo, inclusive al inicio o el día en que se fundó la Iglesia Católica como tal, en que se empezó a expandir, hablando directamente del día de Pentecostés, ese día en que los apóstoles tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Y vamos a ver que estos apóstoles tuvieron esa experiencia primera del Espíritu Santo a través de los carismas, especialmente el carisma de lenguas. Pablo va a decir puntualmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles que después de que recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a hablar en diferentes lenguas y todos los que estaban allí en el lugar los podían entender. Entonces, pues, podemos ver, primero, es una acción del Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia, como lo vemos en la carta de los Hechos de los Apóstoles, y también para el crecimiento personal, como lo vemos en esta carta a los Romanos. Muy bien, Juan David. Vamos, queridos televidentes, en este momento a presenciar una parte de un video con el padre Antonio Fortea. Él es el exorcista del Vaticano. Vamos a mirar en este momentico en la oración que él hace. Esta oración la hace en Chile frente a una asamblea y allí hay una manifestación de lo que es el carisma de lenguas. Vamos entonces a verla y a continuación explicaremos a partir de la renovación católica carismática qué entendemos por carisma de lenguas. Shensare, shensare, shmelia, la 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 la, ore, 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 shensare, shensare, ore. Alleluia. Scensare, scensare.
Amigos televidentes, como lo acabamos de ver en esta parte del video donde se manifiesta la acción del carisma de lenguas, podemos entonces decir de que el carisma de lenguas es la manifestación del Espíritu Santo en la cual un fiel, llámese laico, llámese sacerdote, empieza a hablar en una lengua extraña y empieza a dar vocablos que él mismo desconoce, que él no alcanza a entender. Es hablarle directamente a Dios, es dejar de lado toda nuestra mente humana y es ser dóciles total y completamente a la acción del Espíritu Santo. Voy a leer de manera textual lo que dice la Renovación Católica Carismática al respecto. Dice: el carisma de lenguas es un carisma por el que el Espíritu Santo concede a un fiel orar en una lengua extraña que él no conoce, diciendo en el Espíritu cosas que no entiende. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice cosas que son misteriosas. Esta es entonces la definición que podemos dar de lo que es el carisma de lenguas. Vamos a pasar a palabra de vida y continuamos con el tema del día de hoy. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Parábola del banquete nupcial. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno al campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se enojó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que se encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda, y le dice: amigo, ¿cómo has entrado hasta aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos televidentes, la liturgia del día de hoy sin duda nos habla y nos hace un llamado profundo a la conversión. Y es el llamado que Dios continuamente nos hace a todos y cada uno de nosotros para que participemos también de la boda de su reino. Vemos cómo continuamente el Señor nos va llamando de diferentes modos, de diferentes maneras, a que haya un cambio profundo en nuestra vida y a que vivamos acorde a su reino. Podríamos también decir de que esta lectura del Evangelio podríamos también tomarla como un llamado de atención que Jesús nos está haciendo para vivir el banquete de los banquetes. Me refiero a la Eucaristía. Todos estamos sin duda llamados a esta gran cena maravillosa, la cena del amor, donde Jesús nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vemos hoy una sociedad hambrienta y sedienta, hambrienta de amor y sedienta de justicia. Vemos hoy hogares desintegrados, vemos hoy jóvenes sin ganas de vivir, vemos hoy una sociedad moralmente cada día más destruida. Y vemos cómo también allí a diario, en diferentes altares del mundo, se celebra la Eucaristía, y es el banquete de los banquetes. Es allí en la Eucaristía donde el corazón del hombre se puede saciar total y plenamente. Mientras el mundo nos ofrece licor, libertinaje, drogas, desenfreno, nos ofrece otra gran cantidad de diversiones, Jesús quiere alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Y estamos nosotros entonces siendo continuamente llamados a participar de este gran banquete. Queridos televidentes, yo los invito para que participemos durante el transcurso de esta semana a este gran banquete, a esta boda maravillosa, a vivirla como una fiesta, a vivirla con gozo y con alegría, porque Jesús nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Ven, dulce huésped del alma, descansa
descanso de nuestro esfuerzo. Hablando como tal entonces del carisma de lenguas, pues tenemos que decir, hemos dicho que, y nos referenciábamos del inicio de todas las comunidades cristianas donde el carisma de lenguas era una manifestación cotidiana, muy normal en todas las comunidades. Es algo que de pronto a lo largo de toda la iglesia se ha venido apagando, desapareciendo, pero que a partir del Concilio Vaticano II Pablo vuelve y aparece esta manifestación del Espíritu Santo después de que reaparece, como lo hemos visto ya en programas anteriores, esta corriente de gracia de la renovación católica carismática. Es muy normal que en los grupos de oración, en las comunidades de la renovación católica carismática aparezca este carisma de lenguas. Pero entonces cabe la pregunta, Pablo, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo en la manifestación de este carisma de lenguas? Entonces tenemos que decir primero, se recibe cuando hay una apertura del sacerdote, del laico, de la religiosa. Tiene que haber una apertura al Espíritu Santo, una apertura al obrar del Espíritu Santo dentro de mi vida. Hay que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos personas orgullosas, cuando pretendemos hacer las cosas con nuestras fuerzas, a nuestra forma de ser, a nuestro parecer, cuando tenemos el corazón cerrado a nosotros mismos, es muy difícil que el Espíritu Santo de Dios obre y actúe. Tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto a la acción del Espíritu Santo. Muy bien, Juan David. Acá también es importante resaltar, queridos televidentes, de que este carisma podemos ejercerlo porque lo hayamos pedido o porque el Espíritu Santo simplemente nos lo quiso regalar, lo quiso manifestar. Resulta que nosotros como católicos que somos, podemos desear y podemos ansiar tener esos carismas ordinarios o extraordinarios que el Espíritu Santo puede concedernos. Hablamos de carismas extraordinarios cuando hablamos del carisma de lenguas, del carisma de liberación, del carisma de la sanación física, el carisma de la sanación interior, carisma de visión, carisma de profecía. Esas son acciones extraordinarias y podríamos decir, entre comillas, sobrenaturales, por medio de las cuales el Espíritu Santo nos toma como instrumentos para obrar en medio de la iglesia. Entonces, con el carisma de lenguas yo puedo desear tenerlo, y cuando yo deseo tenerlo empiezo a pedirlo, y el texto, la Sagrada Escritura es clara: todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo concederá, siempre y cuando lo hagamos nosotros con fe. El Señor sabe cuál es nuestra capacidad, sabe de qué estamos hechos y Él sabe cuáles son los dones y los carismas que estamos dispuestos a ejercer de la mejor manera y a poner al servicio de la iglesia, tanto para la santificación de los hermanos como para nuestra santificación propia. Entonces, cuando yo anhelo tener un carisma, en este caso el carisma de lenguas, yo puedo pedirlo, prepararme, buscar información, saber cómo ejercerlo, saber para qué sirve, cosa que cuando el Espíritu Santo me lo conceda, yo pueda ponerlo al servicio de los demás. O también puede ocurrir que en un momento de oración, en un momento espontáneo, el Espíritu Santo me lo conceda, sin que yo se lo haya pedido. El Espíritu Santo sabe cómo obra, sabe cómo actúa, y Él viene en medio de nuestra debilidad a ayudarnos, a enseñarnos, a formarnos y a enseñarnos a orar. Continuando entonces, Pablo, con este tema de cómo se recibe el carisma de lenguas como tal, tenemos que decir, y tiene que quedar muy claro para todos nosotros, el carisma de lenguas no se da en cualquier lugar, en cualquier espacio. Yo estoy hablando en la sala con un amigo y empecé a hablar en lenguas, no. Tiene que quedar muy claro que cuando nosotros recibimos un carisma del Espíritu Santo, lo recibimos en un ambiente y espacio de oración. En Hechos de los Apóstoles es muy claro y podemos encontrarlo en el capítulo 2. Los apóstoles estaban orando junto con María encerrados, estaban allí orando y llegó el Espíritu Santo y los llenó con sus carismas, empezaron a hablar en lenguas. También podemos encontrar en varias partes, en Hechos 19, bajo la imposición de manos de los apóstoles, cuando ellos oraban por las personas, se daban cuenta que el Espíritu Santo de Dios llegaba y llenaba a las personas cuando ellos empezaron a orar en lenguas, pero después de un momento puntual y espacio de oración. No podemos pretender recibir el carisma de lenguas cuando nosotros estemos por ahí estamos en un paseo y yo recibí el carisma de lenguas. No, se va en una efusión fuerte del Espíritu Santo, en un espacio y en un ambiente de oración en el que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que obre y actúe en nuestras vidas, y Él nos concede esa gracia de recibir sus dones y sus carismas en todas las manifestaciones que Él quiere, y según la necesidad de la comunidad en la que estemos y pertenezcamos. Claro que sí, Juan David.
Queridos televidentes, vamos a pasar a una de nuestras secciones. Vamos a ver qué dice la gente referente al carisma de lenguas y continuamos con el tema del día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón. Amigos de Renovando tu Corazón, reciban un cordial saludo desde la sección ¿Qué dice la gente? Hoy nos encontramos acá nuevamente en el parque del municipio de La Ceja. Le estamos preguntando a la gente qué conocen acerca del carisma de lenguas o algún carisma de la Iglesia Católica. Miremos qué nos responde la gente. Bueno, yo pienso que un carisma es un Dios que regala el Espíritu Santo para las personas que le abren el corazón y que tienen fe y confían plenamente en Él. Creo que eso es espontáneo, eso es muy personal y es muy íntimo. O sea, lo que las personas hablan en lenguas que son inspiradas por el Espíritu Santo y que hay un traductor que le traduce lo que dicen. Y para mí el don de lenguas es muy importante porque es algo que lo pone a uno a reflexionar, a acercarse a Dios. Y especialmente los grupos de oración ayudan también a vivir en alegría, en amistad, en paz. Los cantos carismáticos, los grupos de oración ayudan a que nuestra vida sea diferente, a cambiar y a que muchas personas también se acerquen a esta vida espiritual. Pues de que son religiones totalmente muy diferentes todas, ¿sí o qué? Porque la religión se trata de varios que son temas pues de que hay que respetar todas esas clases de religiones que existen. ¿Sí? No conozco ninguna. No conozco ninguna. Yo soy católico y me gusta rezar y todo, pero no. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro. Amigos televidentes, continuamos aquí en Renovando tu Corazón hablando hoy del carisma de lenguas. Y cuando hablamos entonces de este carisma o de esta manifestación, también es importante hablar, Juan David, de lo que es el canto en lenguas y también de lo que es la interpretación de las mismas. Queridos televidentes, cuando hablamos de esta manifestación puede ocurrir que se puede dar en manera de canto. Puede ocurrir que esa manifestación ocurra en medio de la oración, recitando estos vocablos de manera recitada tipo oración, o que vaya surgiendo el tipo de canto, como su nombre lo indica, que vaya surgiendo ese canto espontáneo, ese canto natural. Y acá es importante diferenciar de que esta manifestación del canto en lenguas pues es diferente a un canto gregoriano o a un canto en otro idioma o en otra lengua. Es algo totalmente distinto, porque la manifestación del canto en lenguas es algo espontáneo y es algo que ocurre en el momento. Yo puedo tener esa manifestación del carisma y orar en este momento, cantar más bien en lenguas, pero en cuestión de media hora yo quisiera repetir ese canto y ya puede que no ocurra. ¿Por qué? Porque es una manifestación propia del Espíritu Santo. Yo los invito para que veamos en este momento otro pedacito de esa manifestación, de ese carisma que le ocurre al padre Antonio Fortea, allí en Chile, en medio de una asamblea. Vamos a verlo para que continuemos comprendiendo un poquito mejor el tema del día de hoy y continuamos hablando sobre la interpretación del carisma de lenguas.
Ore, 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 ore. Elitza cetzelere. Muy bien, queridos televidentes, como hemos observado en este pedacito del video, donde el padre Antonio Fortea pues tiene esta manifestación clara del Espíritu Santo, podemos decir así rápidamente, de que primero está siendo dócil a la acción del Espíritu Santo, segundo de que está ocurriendo en una asamblea de oración, y tercero de que esta oración en lenguas está generando un momento de paz, un momento de tranquilidad, y no está desconectando ni distrayendo a los asistentes de la oración. Vemos cómo la asamblea trata de continuar en esa tónica de alabanza, en un profundo silencio algunos, y otros están también tratando como de alabar y de seguir ese momento de oración. Juan David, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre el carisma de la interpretación? Bueno, para que comprendamos un poco ese carisma de la interpretación, yo me quiero hacer referencia, porque es algo bíblico, esto es de lo que estamos hablando, es bíblico también, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, y me quiero remitir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, y dice textualmente: el Señor puede conceder el carisma de interpretación a la misma persona que ora en lenguas, pero más habitualmente concede el carisma de interpretación a otra persona u otras personas diferentes, a quienes concede el don de comprender lo que está diciendo en lenguas, porque a veces la oración en lenguas contiene un mensaje para los presentes. Entonces, cuando hablamos del carisma de la interpretación, Pablo, y yo quiero que acá hagamos una diferencia. Cuando hablamos de carisma de lenguas, podemos utilizar dos términos: la glosolalia o la xenoglosia. Cuando hablamos de glosolalia es lo que hemos venido hablando en estas primeras partes del programa, porque cuando hablamos de glosolalia es el carisma y la manifestación de lenguas del Espíritu Santo, pero que nadie puede entenderla, nadie puede comprenderla. Y es acá donde se presenta este carisma de la interpretación. La interpretación, como lo veníamos acá textualmente en esta carta a los Corintios, es la acción del Espíritu Santo que nos permite comprender, entender lo que está diciendo otra persona en una oración en lenguas. No es una traducción, es una acción del Espíritu Santo que permite comprender. Por ejemplo, Pablo está empezando va a hacer una oración en estos momentos, y bajo la acción del Espíritu Santo hay una oración que él puede dar en lenguas. El carisma de la interpretación no es que yo entienda textualmente lo que está diciendo, eso es una traducción, no. El carisma de la interpretación es que yo entienda, comprenda el mensaje. Por alguna acción del Espíritu Santo yo entiendo de que Pablo en su oración está dirigiendo un mensaje para todos. No es una traducción, sino un comprender de la oración en lenguas que él está diciendo. Ahora, hablando ya del término xenoglosia como tal, es la manifestación también del Espíritu Santo en una lengua que ya existe, que es normal, que es terrenal. Muchas veces es una lengua de nuestros antepasados, por allá hebreas, de los siglos primeros, y que estudiosos de estas lenguas, pues en muchas oportunidades Pablo, inclusive se pueden encontrar testimonios de que en algún grupo de oración, una persona mientras hacía una oración en lenguas, había una persona que le estaba entendiendo lo que estaba diciendo en esa oración en lenguas, porque había estudiado ya una lengua hebrea de los primeros siglos. Entonces aquí ya hablamos de la xenoglosia como tal, cuando se habla y se da esa oración en lenguas, pero que es una lengua como tal, puntual, y que se puede traducir si alguien entiende y comprende este idioma en el que se está orando como tal. Y eso inclusive sucedió, Pablo, en esa misma primera experiencia de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban allí, empezaron a orar en lenguas, y dice textualmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles: muchas personas, cananeos, judíos, de todas las diferentes poblaciones que estaban allí, porque estaban en unas festividades de Pentecostés, entendían cada uno en su lengua lo que estos apóstoles estaban diciendo. Entonces mire que es algo muy diferente, porque cuando vamos allí y Pablo se dirige a la comunidad de los Corintios, les va a decir:
A algunos les da el carisma de la interpretación, o sea, de entender lo que está orando esa persona a través de la acción del Espíritu Santo. Y el carisma de la interpretación es también una acción del Espíritu Santo porque nos permite entender y comprender lo que cierta persona está diciendo, pero porque es un mensaje para la comunidad. Así es, Juan David. Acá también es importante resaltar o aclarar más bien de que no todas las lenguas necesariamente van a ser interpretadas. Hay algunas en las que simplemente la manifestación ocurre y suscita es una alabanza. No necesariamente tiene que ser traducida. No necesariamente hay que ser interpretada. O en algunos casos, como bien lo explicaba Juan David, pues muchas veces Dios quiere transmitir un mensaje, toma una persona, la llena del Espíritu Santo, se manifiesta y otra persona diferente la interpreta o nos comparte ese mensaje que Dios quiere manifestar por medio del carisma. Es que yo nunca he visto al Espíritu Santo, te puedo apostar que sí. Cuando se levanta ese pan y es carne, cuando se levanta esa cáliz y es sangre, ahí. Ahora, una de las últimas veces que lo viste y no te diste cuenta fue cuando salió el Papa Francisco al balcón del Vaticano. Ahí lo vimos al Espíritu Santo. Estaba ahí atrás como diciendo ña, 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 me los bailé a todos. Es Él. Déjalo que te convenza. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven hoy aquí, amigo del cielo, ven sobre nosotros, ayudador. Sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven sobre el Papa, sobre nuestros pastores, sobre religiosos, sobre familias y los jóvenes. Danos fuego nuevo que venga de tu cielo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Pídelo ahí en casa, pídelo en casa. Ven, Espíritu, no sé dónde estés, en la casa, en el internet, en la tableta, pídelo. Ven, Espíritu, una vez más, pídelo. Es el único requisito, si es que fuera. Ven, Espíritu Santo, sobre los enfermos, los más pobres, los más pequeños, sobre nuestros niños gobernantes. Ven, Señor, ten misericordia, aviva tu iglesia. Ven, llénanos, ven, séllanos.
Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el dulce. Amigos televidentes, continuamos hablando entonces del carisma de lenguas. Seguramente se preguntarán ustedes para qué puede servir una manifestación que no entienden los asistentes al grupo o a la Eucaristía y que muchas veces pues ni siquiera entiende la misma persona que lo está diciendo, que lo está manifestando. Ante esa pregunta, ¿para qué sirve el carisma de lenguas, Juan David? Pues podemos decirte que apoya los procesos de liberación, de que sirve como manifestación a la hora de interceder, de que confirma la presencia del Espíritu Santo. Vamos entonces a contarle un poquito a los televidentes sobre para qué sirve este carisma, o más bien cómo se debe ejercer. Lo primero que podemos decir es de que este carisma confirma la acción y la presencia del Espíritu Santo. Es lo mismo que ocurrió hace más de 2000 años allí en Pentecostés. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta de que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Comenzó allí a haber una manifestación del Espíritu Santo. Y es la misma que ocurrió hace aproximadamente 50 años, cuando nació la Renovación Católica Carismática en una universidad estadounidense. También ocurrió que empezaron a hablar en lenguas y desde allí se confirmó que era la acción del Espíritu Santo lo que se estaba manifestando. Ahora, es importante aclararte que no quiere decir de que si en un grupo de oración no hay manifestación de lenguas, pues el Espíritu Santo no está presente. No, es una de las muchas manifestaciones que el Espíritu Santo puede tener. ¿Para qué más sirve este don o este carisma, Juan David? Tenemos que decir, Pablo, que el carisma de lenguas como carisma, y a diferencia de los otros carismas, ayuda al crecimiento personal de quien tiene la gracia y ha recibido este carisma. Sabemos que los carismas del Espíritu Santo son para el crecimiento y la santificación de toda la iglesia o de la comunidad a la que nosotros pertenezcamos. Pero el carisma de lenguas tiene esa diferencia, esa particularidad. Cuando no tiene la interpretación, ese mensaje para la comunidad, pues para lo que sirve es para el crecimiento personal de la persona. ¿Por qué? Porque lo decíamos de pronto ahorita y lo vamos a ver cuando hablemos también de que sirve para la intercesión, porque es el Espíritu Santo el que viene en la ayuda de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza y nos ayuda o saca de nosotros esa oración que nosotros no podemos decir, no somos capaces de expresarle al Señor. Entonces, para el crecimiento personal de quien lo está ejerciendo como tal. El carisma de lengua nos ayuda a crecer también a nosotros, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor. Tenemos que decir, Pablo, si una persona tiene el carisma de lenguas, pero no tiene esa intimidad, cuando lo está hablando en lenguas, no tiene ese momento de júbilo, de gozo, porque está experimentando un momento especial con el Señor, pues entonces ese carisma de lenguas no es completamente del Espíritu Santo, sino que está dejando llevar por el razonamiento de él, de que va a orar y puede convertirse ya como tal en un balbuceo, y lo vamos a hablar de pronto ahorita cuando expliquemos por parte del Padre Emiliano Tardif esta parte. Pero cuando estamos en una intimidad completa con el Señor, tenemos que crecer en este carisma de lenguas. Otro de los puntos importantes también de esta manifestación es que ayuda y motiva a la alabanza. Sin duda, en los grupos de oración nosotros somos muy buenos pidiendo y somos muy malos a la hora de alabar, a la hora de adorar. Y eso es muy común, Juan David, porque crecimos con esa mentalidad de que a Dios lo tenemos siempre para pedirle. Y si tenemos una necesidad, péguese de Dios, péguese de la Virgen María, empiece a ir a misa y agárrese a pedir. Y a la hora de alabar, a la hora de adorar, pues ahí se nos dificulta muchas veces. Y esto lo vemos, Juan David, muy común en las oraciones. Cuando usted le dice a alguna persona, empiece a orar, empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y cuando usted le dice, dirija una oración de alabanza, una oración de adoración, pues empieza y muy rápido la va terminando porque llega al punto en que no encuentra qué decir. Y aquí cuando nosotros no encontramos qué decir, esta manifestación a nosotros lo que nos invita y a lo que nos motiva es a seguir orando, es a alabar, es a adorar, es a glorificar a Dios. Por una razón muy simple y muy sencilla, es alabar a Dios porque Dios es Dios. A eso nos motiva este carisma en lenguas. Cuando nosotros muchas veces se nos acaba nuestro lenguaje humano y en nuestra propia lengua esas palabras para decirle a Dios que Él es grande, que Él es bello, que Él es lo mejor, es allí cuando aparece esta manifestación. Y ya no somos nosotros los que estamos orando, sino que estamos llenos del Espíritu Santo, y es allí cuando ese carisma debe contagiar a las demás personas para que nazca y surja una oración de alabanza y de adoración. Pablo, y tenemos que decir también para qué sirve el carisma de lenguas, que este carisma es de mucha ayuda en los procesos de liberación. ¿Por qué? Porque a pesar de que de pronto la persona a quien se le está haciendo la oración de liberación no entiende
o inclusive quien está haciendo la oración entienda, pues tenemos que decir que el mismo demonio muchas veces sí está entendiendo lo que se está diciendo en este mismo carisma de lengua, en esta oración que se está haciendo. Y tenemos que decir que como es una acción directa del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está orando y obrando a través de nosotros, pues tiene una acción más directa en este proceso de liberación que se está dando y que se está generando. Así es. También podemos decir de que este carisma sirve como intercesión, en el sentido de que muchas veces el Espíritu Santo puede colocar en el corazón de la persona que está orando esa manifestación del carisma en lenguas. ¿Para qué? Para sanar emocional o interiormente a esa persona, para orar una sanación física, para orar una liberación. Muchas veces en esta manifestación del carisma de lenguas, el Señor puede estar perdonando una infidelidad, puede estar perdonando un aborto, puede estar perdonando un homicidio, puede estar sanando una herida de nuestra niñez, de nuestra adultez, puede estar obrando algo que ni el orador, ni la persona sobre la que se ora, se están dando cuenta de lo que el Señor está obrando allí. Entonces, en este sentido se convierte también en oración de intercesión, porque el Espíritu Santo obra por medio del orador sin que él ni la otra persona se den cuenta de lo que el Señor está obrando allí en lo secreto, por medio de esta manifestación del carisma de lenguas. Bien, Pablo, pasemos en estos momentos, televidentes, también a la siguiente sección, en el corazón de María, y al regreso seguiremos desarrollando la temática del día de hoy. ¿Qué tal, amigos televidentes? Una vez más nos encontramos desde su sección en el corazón de María de Renovando tu Corazón. Y ya que nos encontramos en el mes de octubre, hablaremos un poco sobre lo que se celebra de la Santísima Virgen María en este mes, pues se llama el mes del Rosario. Vamos a conocer un poco por qué este mes tiene esta gran festividad ante esta gran doncella, nuestra Madre de la Iglesia. Pues el rezo del Santo Rosario existe aproximadamente desde el año 800, a la sombra de los monasterios. Esto se debe a que los monjes en aquel tiempo ofrecían a Jesús los 150 salmos de David, porque sentían que era agradarle a Jesús y acercarse a Jesús a través de este récito. Pues en este momento lo que los monjes querían era acercar a los cristianos a este encuentro con Jesús vivo y resucitado. Pero entonces se genera un inconveniente, ya que muchas de estas personas de la población eran personas que no sabían leer y tenían bajos recursos, no tenían libros. Entonces llegan a un momento en el que deciden y buscan la opción de acercarlos, pues ya que no se podía a través del récito de estos 150 salmos, y lo hacen a través de 150 Padre Nuestros ofrecidos a Jesús, lo cual toma como nombre de Salterio. Pues en el año 1214, Santo Domingo es un personaje importante para esta gran festividad durante este mes, y se da puesto que la Santísima Virgen María realiza una aparición a este santo. Se realiza, como lo decía anteriormente, en el año 1214, en un momento de crisis de Santo Domingo, puesto que era uno de los fundadores de los monasterios, de los monasterios de los predilectos o llamados como dominicos, de los predicadores. En este momento, él se encuentra en un momento de crisis, ya que siente que su misión no la está cumpliendo, puesto que era convertir a muchas almas y regresarlas a la casa de Jesús, pero sentía que no había encontrado aún el arma para la conversión de muchas personas que en ese momento se encontraban tan lejos de Jesús. Es en ese momento en el que él decide irse al bosque, orar y hablar con Jesús. Hace un momento de flagelación de 3 días y de ayuno. En estos momentos azota tanto su cuerpo, su carne, que él entra en un estado de coma. Es allí donde la Santísima Virgen María se le aparece a Santo Domingo, y entre ellos hay un diálogo muy hermoso y muy importante para nuestra iglesia, para conocerla, puesto que es allí donde la Santísima Virgen María le da el arma para la conversión de todas aquellas personas a las que Santo Domingo quería llegar, pero no encontraba su forma.
pues la Virgen se aparece en medio de 3 ángeles y en el momento en que habla con Santo Domingo, ya ella sabía lo que él quería y lo que él estaba buscando a través del ayuno y de la flagelación, y era encontrar el arma. Y pues es allí donde la Virgen le entrega esa arma que tanto busca a Santo Domingo, pues en sus manos ella tenía el rosario, y es allí donde se lo entrega y le enseña a hacer el Santo Rosario y le dice que tome el salterio que tenía y que lo cambie por el salterio de la Virgen. Recordemos que el salterio que se realizaba en ese tiempo fue el que los monjes les enseñó a los cristianos y era los 150 Padre Nuestros, pero la Virgen les está enseñando un arma mucho más fuerte, un arma para la conversión. Pues entonces después de eso Santo Domingo va y hace lo que la Virgen le ha pedido, enseñar, predicar y mostrar aquello que la Virgen le había comunicado a través de ese momento de aparición. Es allí donde se empieza a formar el Santo Rosario, como actualmente nosotros lo realizamos. En ese entonces se encontraba conformado por 15 misterios, pero de acuerdo a la reforma que Juan Pablo II le realizó, se convierte en una agrupación de 20 misterios, los cuales son una meditación de la vida de Jesús y de la vida de la Santísima Virgen María. Luego de esto tiene una crisis el Santo Rosario nuevamente, puesto que se conservó el fervor durante 100 años después de la muerte de Santo Domingo, pero después de esto llega un momento de crisis en el cual la Virgen persiste en el año 1349, realizando una nueva aparición, y se la realiza a un nuevo integrante de los monasterios, tomado por nombre Alain de Rouchet. Este monje recibe una nueva aparición en la que instituye nuevamente el fervor a la Santísima Virgen María. Y es allí donde en el año 1571 el Santo Papa Pío V instituye el día 7 de octubre como una gran fiesta, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, en ese entonces de las Victorias, porque había un momento de batalla en el que la Santísima Virgen María a través del Rosario había intercedido y todos los cristianos habían ganado esta batalla. Pues luego de esto, lo que es Gregorio XIII, un año más tarde, cambia el nombre de la festividad y es la fiesta que hoy celebramos y conocemos como Nuestra Señora del Rosario. Es allí donde hemos conocido un poco sobre esta gran festividad que celebramos en este mes de octubre. Así que desde aquí, Renovando tu Corazón, su programa, los invitamos para que tomemos esa arma poderosa que la Santísima Virgen María nos ha dejado a todos en nuestras manos. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el dulce. Continuando entonces con la temática que hemos preparado para el día de hoy sobre el carisma de lenguas, es muy importante entonces que nosotros aprendamos a discernir cuando esta manifestación del carisma realmente es bajo la acción del Espíritu Santo. Y lo primero que debemos decir entonces, Pablo, en el momento de discernir, para nosotros no dejarnos engañar realmente en muchas ocasiones de las personas, es que cuando se da este momento de la acción del Espíritu Santo, en la manifestación del carisma de lenguas, se tiene que sentir una experiencia profunda de paz. Una experiencia profunda de paz que el Espíritu Santo de Dios primero está actuando y manifestando en la persona que la está haciendo. Y vuelvo y repito lo que de pronto dije en el bloque anterior. Cuando estoy hablando en lenguas, pues yo sé que es el Espíritu Santo de Dios el que está actuando en mí, porque yo estoy en una intimidad completa con el Señor. Estoy en un momento de éxtasis, por decirlo de alguna manera, en esa manifestación de amor, de encuentro con el Señor, que me está llevando a orar simplemente en lenguas. Cuando estamos orando en lenguas, no nos interesa absolutamente nada más, sino ese encuentro con el Señor. Y segundo, también en las personas que nos están acompañando en esta misma oración, cuando hablamos de la oración grupal, porque cuando estamos orando en lenguas se tiene que dar esta manifestación y esta acción del Espíritu Santo bajo la acción de una profunda paz también en todos los que nos están acompañando en esta oración. Si sentimos profunda paz es porque el Espíritu Santo de Dios realmente está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así es, Juan David. Vamos entonces, queridos televidentes, a ver otro pedacito de una oración en lenguas.
que presenta un sacerdote. Vamos a mirarla también para que comprendamos un poquito el tema que hemos trabajado con ustedes el día de hoy. Es importante también, queridos televidentes, resaltar de que esta manifestación del carisma en lenguas puede ocurrir tanto en la oración personal como en la oración grupal o comunitaria. En un momento de oración personal frente a Jesús sacramentado, o en mi cuarto, en mi oratorio, o allí donde yo frecuente hacer mi oración personal, yo puedo tener esta manifestación de la acción del Espíritu Santo, sin que ninguna persona la escuche, sin que haya necesidad de interpretarla. Simplemente estoy en un momento de oración y empieza ese balbuceo, empieza ese carisma, empieza esa manifestación del Espíritu Santo a actuar y a manifestarse allí en medio de la oración. Y también puede ocurrir de manera grupal. Y aquí es importante resaltar un poquito dos acontecimientos que nos narra la Sagrada Escritura. El primero es el que ocurre con la Torre de Babel. Resulta que en la Torre de Babel, esos hombres que querían hacer esta torre, que la querían hacer por orgullo, por soberbia, ellos empiezan a hablar en lenguas extrañas, en lenguas diferentes. Pero lo que ocurre aquí, comparado con lo que ocurre en el cenáculo, en Pentecostés, es totalmente contrario y diferente. Y la razón es muy sencilla. Mientras construían la Torre de Babel, todos hablan en lenguas diferentes. Pero al hablar en lenguas diferentes hace de que ellos mismos no se entiendan, de que no se comprendan y de que no puedan construir la torre. Porque hay un momento de confusión. Esto no es de Dios lo que está ocurriendo allí. Mientras que en el Nuevo Testamento, en el acontecimiento de Pentecostés, ocurre todo lo contrario. Aunque todos hablan lenguas distintas, lenguas diferentes, hay unidad, hay comprensión, y es la acción de Dios el que está obrando y el que está actuando allí en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles. Entonces es importante resaltar eso, como bien lo decía ahorita Juan David cuando nos hablaba del discernimiento, saber cuándo verdaderamente es de Dios y cuándo no es de Dios. No todo el que escuchemos que habla raro tiene el carisma de lenguas, y no todo el que habla de esta manera es porque está lleno del Espíritu Santo. Algunas personas lo hacen con el fin de engañar, con el fin de sobresalir, con el fin de buscar reconocimiento. Otros muchas veces se aprovechan de la ingenuidad o la necesidad de las demás personas para buscar detrás de esto un lucro. Y no debe ser así. Entonces, esta manifestación puede ocurrir tanto de manera individual como de manera grupal. Y en ambos casos debe traer una profunda paz, como bien lo indicaba Juan David. Yo los invito, queridos televidentes, para que pasemos en este momento a nuestra sección Huellas de Santidad y continuamos con el tema del día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón, el carisma de lenguas. Queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos a su sección Huellas de Santidad. Me siento muy contenta de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes, hablándoles nuevamente de un santo, de tantos los que tiene nuestra Iglesia Católica. Y en el día de hoy, en referencia al tema, he querido hablarles de uno que se destaca por su humildad y sencillez. Hay muchos santos que poseen este don de lenguas, este carisma, y algunos de ellos son San Pacomio, San Norberto, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena y San Francisco Javier. Pero hoy he querido hablarles de San Martín de Porres. Este santo es un gran representante de la sencillez y humildad y también de la raza negra, porque este santo era de raza negra. Por eso él también nos invita a decir no a la discriminación, no al racismo y sí a la igualdad. Este santo tenía un gran amor por los enfermos y pobres, porque él decía que a través de ellos él podía ver el rostro sufriente de Cristo. A la edad de 15 años, este santo decidió y sintió ese gran llamado a ser religioso. Este santo estaba dotado de gran humildad y sencillez, y gracias a esto el Señor decidió hacerle un regalo y fue ensalzarlo con numerosos dones y carismas, como el de profecía, el de bilocación. Este es un carisma que consiste en que él puede encontrarse al mismo tiempo en dos lugares diferentes. El de levitación, que es el que puede elevarse
del piso, y también el del éxtasis, que entra pues en una intimidad profunda, es algo ya muy extremo que alcanza lo máximo. Esto fue una señal de su gran unión que él tenía hacia Dios. También Dios le regaló un don que fue el de la ciencia divina, y a él acudían numerosas personas, teólogos, incluso obispos, para pedirle que le dieran un consejo y también para que los sanara tanto física como espiritualmente. Pero él les decía: yo te curo, pero Dios te sana. Este santo siempre sintió un gran amor por la Eucaristía y por el crucifijo, porque estos fueron los que lo conducieron por el camino de la santidad. Fue un santo muy querido por toda la gente por los numerosos milagros que realizó, y aún en estos tiempos continúa realizando. Un santo también muy amante de los animales y de la naturaleza. La vida terrena de San Martín de Porres llegó al final el 3 de noviembre del año 1639. Ya para finalizar, queridos televidentes, es recordarles pues y decirles que este santo es también patrón de la paz universal, de los enfermos, de los pobres y también de los animales, por este inmenso amor que siempre sintió hacia ellos. Ya este santo nos enseña de su vida que lo que es la humildad y la sencillez. Ya me despido con todos ustedes con esta linda frase también que San Martín nos enseña, y es que por Cristo al Padre y por María a Cristo. Que Dios los bendiga y que esta semana esté cargada de llenas de bendiciones. Los quiero invitar, televidentes, a que entremos en este espacio de oración, que cada uno de nosotros podamos entrar en esa intimidad, en ese encuentro personal con Jesús, con Dios, con nuestro Padre. Y que en esta oración le pidamos al Señor que siga derramando su gracia, sus carismas, sus dones sobre toda la Iglesia universal, sobre todos nosotros que hacemos parte de ella. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por el don de la vida. Te doy gracias, Señor, por todo cuanto nos has regalado. Gracias, Señor, porque has sido tú quien a través de tu Hijo Jesucristo fundó esta Iglesia Católica. Y no solamente la fundó, sino que la ha venido acompañando a través de los siglos, durante estos más de 2000 años, en el que ha crecido y se ha esparcido por toda la tierra. Yo te quiero pedir, Señor, en estos momentos, que sigas derramando tu gracia, tus carismas sobre toda la Iglesia universal, que al igual que en las primeras comunidades cristianas, hoy sigas derramando tus carismas, sigas derramando tu gracia, Señor, sobre todos nosotros los cristianos, los fieles, los católicos, sobre los sacerdotes, sobre los discípulos, apóstoles, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú derramando la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, pero que no permitas, Señor, que haya vanagloria, Señor, que por el contrario tú nos instruyas y nos formes, Señor, en el ejercicio de nuestros carismas, Señor, al servir a la Iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que nos regale la gracia de ser verdaderos y buenos servidores con cada uno de los carismas que nos has regalado. Yo te pido, Señor, que si nos has regalado el carisma de la sanación, nos regales la gracia de orar por todas aquellas personas que necesitan de una oración, que están padeciendo una enfermedad. Señor, yo te quiero entregar en estos momentos a todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que estén pasando por un momento difícil en su vida, que estén pasando por un momento de angustia, preocupación o dificultad. Yo te pido, Señor, oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derrame la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo para que sea el que fortalezca toda la vida de todos nosotros, Señor. Ven, Señor Jesús, y pásate por nuestras vidas. Ven y sigue sanando, sigue actuando, obrando, restaurando, Señor. Yo te pido, Señor, que abra las puertas de los cielos y derrame una abundancia de carisma sobre esta tu iglesia.
Señor, sigue dirigiendo e instruyendo a tu iglesia, la iglesia que tú has formado, Señor. Sigue renovando y restaurando, Señor, todas nuestras vidas, toda nuestra existencia. Yo te pido, Señor, que nos mires con ojos misericordiosos, que nos llames a ser servidores y discípulos tuyos, Señor, que nos regales las gracias, Señor, que esta tu comunidad necesita, y que nos permita, Señor, tener un corazón abierto, dócil y disponible a servirte en todo momento y en toda oportunidad. Hemos llegado ya a la parte final del programa del día de hoy, Renovando tu Corazón, con el tema Carisma de Lenguas. Y como conclusión, Pablo y queridos televidentes, yo les quiero decir que no tengamos miedo a la acción del Espíritu Santo, especialmente en este carisma de lenguas, que comprendamos cuándo está actuando, cuándo está obrando en nuestras vidas, y que no tengamos miedo, por el contrario, abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo y entendamos que todas estas manifestaciones del Espíritu Santo son para el crecimiento de la iglesia, para la santificación de toda nuestra alma. Y qué bueno que todos nosotros podamos decir: el Espíritu Santo está obrando en mí, porque está manifestándose en diversos carismas. Hay muchas personas que cuando van a un grupo de oración y sienten esa manifestación del carisma de lenguas puntualmente, pues empiezan a sentir un temor, y muchas veces inclusive no vuelven porque lo relacionan con momentos de liberación, de exorcismos, de manifestación de demonios, por decirlo de alguna manera. No tengamos miedo, porque es la acción del Espíritu Santo, y si es la acción del Espíritu Santo, tiene que transmitirnos paz a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, un abrazo fraternal, y que el Señor sea el que nos esté colmando de sus gracias en el transcurso de esta nueva semana. Amigos televidentes, quiero compartir de manera textual lo que dice el Evangelio de San Marcos, para motivarlos a ambicionar, a desear esos dones, esos carismas. No con el fin de llenarnos de orgullo, de prepotencia, no de sentirnos más santos, de sentirnos mejores que nuestros hermanos, mejores que los demás, no, sino todo lo contrario, con el fin de rebajarnos tanto para que sea el Señor el que crezca y el que aparezca en medio de nuestras vidas, y llevarlo a conocer a tantos y tantas que lo necesitan. De manera textual leo la cita bíblica: estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Es la cita bíblica en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 17 al 18. Muchas veces lo que nos falta no es fe en Dios, sino creer de que Dios puede obrar por medio de nosotros. Y acá es importante entonces de que como católicos sintamos ese llamado a pedir, a desear y a ejercer con amor y con caridad los dones y los carismas que el Espíritu Santo puede darnos para la construcción del reino de Dios. Yo quiero también invitarlos, ya finalizando el programa del día de hoy, para que si usted quiere conocer un poquito más sobre este tema, se remita al libro Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardí. Allí hay un capítulo específico donde nos va a hablar del carisma de lenguas. Y también hay otro autor interesante que plantea y que tiene un amplio conocimiento sobre el ejercicio de este carisma. Se trata del padre Robert de Grandis. Podemos encontrar por internet algunos escritos suyos, en el que también podemos instruirnos mucho referente a este carisma. No queda más entonces, Juan David, que desearles a nuestros televidentes una feliz y bendecida semana. Como lo decíamos al principio del programa, el tema del día de hoy es un poquito complejo, tanto explicarlo como entenderlo. Lo hemos preparado con todo el amor, con todo el cariño del mundo, en oración, y esperamos de que hayan aprendido y de que hayan conocido un poco más sobre esta manifestación del Espíritu. Les recordamos, televidentes, que si usted tiene alguna necesidad o intención por la que nosotros podamos orar, puede escribirnos al correo que está pasando en estos momentos en pantalla, y nosotros en el transcurso de toda esta semana estaremos orando por sus necesidades. Nos encomendamos también en todas sus oraciones, para que el Señor nos siga regalando la gracia de perseverar en este camino de servicio y entrega a Él. Y les enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes de los diferentes municipios acá en el oriente antioqueño: Río Negro, Marinilla, Santuario, El Peñol, Sonsón, Abejorral, y todos los municipios, los que nos están acompañando y los que están llegando también a este programa de Renovando tu Corazón. Un saludo muy especial, y que el Señor también los esté colmando de bendiciones y los llene con todas sus gracias a cada uno de ustedes.